cómo San Francisco dudó si debía dedicarse a la predicación o a la oración. El humilde siervo de Cristo, San Francisco, poco después de su conversión, teniendo ya reunidos y admitidos en la orden a muchos compañeros, entró en grande duda y perplejidad acerca de lo que debía hacer. Si dedicarse tan solo a la oración o también algo a la predicación. Y deseaba mucho saber la voluntad de Dios acerca de esto. Y como su gran humildad no le dejaba presumir de sí ni de sus oraciones, discurrió averiguar la voluntad divina por medio de las oraciones de otros. Y llamando a Fray Maceo, le dijo: vete a decir de mi parte a la hermana Clara que ella y algunas de sus más espirituales compañeras rueguen devotamente a Dios que se digne manifestarme lo que será mejor, si dedicarme a predicar o solamente a la oración. Después irás a decir lo mismo a Fray Silvestre. Era este el que, siendo aún seglar, había visto una cruz de oro que salía de la boca de San Francisco y llegaba al cielo, extendiéndose hasta los confines del mundo. Había subido Fray Silvestre a tanta santidad que conversaba muchas veces con Dios, el cual oía siempre su ruego y le concedía todo lo que pedía. Por eso San Francisco le tenía mucha devoción. Marchó pues Fray Maceo y conforme al mandato de San Francisco dio primero el encargo a Santa Clara y después a Fray Silvestre, el cual apenas lo oyó se puso inmediatamente en oración y habiendo obtenido respuesta de Dios volvió a decir a Fray Maceo: esto dice Dios, que lo anuncies a Fray Francisco. No lo llamó a este estado solamente para sí, sino para que haga fruto en las almas y se salven muchos por él. Recibida esta respuesta, volvió Fray Maceo a preguntar a Santa Clara lo que Dios le había revelado. Dijo que ella y las demás compañeras habían recibido de Dios la misma respuesta que Fray Silvestre. Vino pues Fray Maceo a la presencia de San Francisco y éste lo recibió con grandísima caridad, le lavó los pies, le preparó de comer y después de la comida lo llamó a la celda. Ahí se arrodilló delante de él y quitándose la capucha y cruzando los brazos le preguntó: ¿qué es lo que manda mi Señor Jesucristo? Tanto a Fray Silvestre contestó Fray Maceo como a Sor Clara y a sus hermanas le respondió y reveló Cristo que es su voluntad que vayas a predicar por el mundo, porque no te ha elegido para ti solo, sino también para la salvación de los demás. Oída esta respuesta y conocida por ella la voluntad de Cristo, se levantó con gran fervor y dijo: vamos en nombre de Dios. Y tomando por compañeros a Fray Maceo y Fray Ángel, hombres santos marcharon a impulso del Espíritu sin escoger camino ni senda. Y al llegar a un pueblo que se llamaba Canario, se puso el santo a predicar, mandando primero a unas golondrinas que cantaban que guardasen silencio mientras él predicaba. Obedeciéndole ellas, predicó ahí con tanto fervor que todos los hombres y las mujeres querían abandonar el pueblo y marcharse con él. San Francisco no se lo permitió, sino que les dijo: no tengáis prisa, ni os marchéis,
y yo dispondré lo que debéis hacer para la salvación de vuestras almas. Y entonces pensó en fundar la tercera orden para salvación de todos. Y dejándoles muy consolados y bien dispuestos a penitencia, marchó de ahí y pasó entre Canario y Bevagno, prosiguiendo más adelante con aquel fervor. Levantó la vista y vio en algunos árboles que había a un lado del camino innumerable multitud de pajaritos. Maravillado el santo, dijo a los compañeros: esperadme aquí en el camino, que voy a predicar a mis hermanitos los pájaros. Y entrándose por el campo, comenzó a predicar a los que había en el suelo. Inmediatamente acudieron los que estaban en los árboles y permanecieron quietos todos juntos mientras San Francisco predicó, y no se marcharon hasta que les dio su bendición. Y según refirió después Fray Maceo a Fray Santiago de la Maza, andando San Francisco por entre ellos y tocándoles con el hábito, ninguno se movía. La plática de San Francisco, en resumen, fue esta: hermanas mías, avecillas, vosotras tenéis mucha obligación de ser agradecidas a Dios, vuestro Creador, y debéis alabarlo siempre en todas partes, porque os dio vestido doble y aún triple. Además, os concedió libertad para ir a todas partes y guardó vuestra raza en el arca de Noé, para que no viniese a faltar en el campo, en el mundo. Le debéis también gratitud por el elemento del aire que os ha destinado. Aparte de esto, vosotras no sembráis ni segáis, y Dios os alimenta, os da ríos y fuentes para beber, los montes y valles para hacer vuestros nidos, y no sabiendo vosotras hilar ni coser, Dios os viste a vosotras y vuestros hijos. Mucho os ama el Creador, pues os hace tantos beneficios. Por eso debéis guardaros, hermanas mías, del pecado de la ingratitud y cuidar de alabar siempre a Dios. Al decir San Francisco estas palabras, todos aquellos pájaros comenzaron a abrir los picos y a alargar los cuellos y extender las alas, inclinar reverentemente la cabeza hasta la tierra, mostrando con las actitudes y el canto que las palabras del Santo Padre les daban grandísimo placer. Y San Francisco se alegraba y recreaba juntamente con ellos, maravillándose mucho de tanta multitud de pájaros, de su belleza y variedad, y de la atención y familiaridad que mostraban, por lo cual juntamente con ellos alababa devotamente al Creador. Finalmente, terminada la plática, San Francisco hizo sobre ellos la señal de la cruz y les dio licencia para marchar. Al instante se levantaron todos ordenadamente en el aire, cantando admirablemente, y luego, según la dirección de la cruz de San Francisco les había hecho, se dividieron en 4 partes, volando una hacia el oriente, otra hacia el occidente, la tercera al mediodía y la cuarta hacia el norte, y cada grupo partía cantando maravillosamente, en lo cual se significaba que como San Francisco, portador de la cruz de Cristo, les había predicado y hecho la señal de la cruz, según la cual se dividían cantando hacia las 4 partes del mundo. Así, la predicación de la cruz de Cristo, renovada por San Francisco, debía ser
llevada a todo el mundo por él y sus frailes, los cuales, a manera de avecillas, no poseyendo nada propio en este mundo, fiaban su vida en la sola providencia de Dios. En alabanza de Cristo. Amén.